Buenas tardes, amigas y amigos, tengan todos, tengan todas, muchas gracias por estar con nosotros, acompañarnos al inicio de esta su jornada de cada día, de cada tarde, por su canal Super TV 55, canal de todos y todas, y por las redes sociales. Gracias. Hoy es 22 de febrero, martes 22 de febrero de este año 2022. Bueno, qué mundo que está difícil, qué situación más tensa, más compleja, más preocupante. Obligatoriamente uno tiene que fijar, independientemente de los muchos problemas y acontecimientos que hay aquí, que son los que uno habla todos los días, son casi lo mismo. Hay que ponerle mucha atención a eso que está pasando en el este de Europa. Ahí hay una situación muy difícil, que porque esté a muchos miles y miles de kilómetros de acá, no significa que no nos interese y no nos pueda afectar, impactar. Además, no solamente uno tiene que poner atención a lo que le puede impactar a uno en el plano individual, familiar o a uno como país, sino que le debe preocupar también lo que le pasan a otras naciones. Después de todo, todos los seres humanos somos hermanos, uno de otro. Es la misma especie. Hay diferencias de idioma, de color, de etnia, políticas, ideológicas, de religiones, creencia o no creencia, pero en el fondo somos la misma especie humana, la misma especie biológica, y estamos interrelacionados. El mismo, en esencia, el mismo ADN. Cada quien tiene un ADN particular. No es igual el de uno, ni siquiera de un hermano gemelo o mellizo, pero en el fondo la misma esencia humana. Entonces, lo que pasa por allá tiene que preocuparnos no solamente por lo que nos puede afectar, y en este caso nos afecta, ya nos está afectando. Si el petróleo está sobre los 90 y ya hoy debe andar rondando el 100 por lo que ha pasado los últimos 2 días, que la cosa se ha agravado, se ha complejizado, ya eso cuando, además, otros aspectos que se manejan en la economía, ya tendremos que acostumbrarnos ahí a comprar los combustibles más caros y otros productos más caros, y las repercusiones a mediano y hasta largo plazo, sobre todo a corto y mediano plazo. Esta crisis no puede extenderse muchos años. Eso tiene que buscar un bajadero de aunque sea una precaria estabilidad con el tiempo, pero nadie sabe en el corto y mediano plazo lo que puede pasar. Y eso va a impactar en muchos aspectos de la economía. Y ojalá no se profundice mucho. ¿Qué digo yo no se profundice mucho? Que no haya una guerra abierta entre Rusia y Ucrania, una confrontación, que de seguro que aunque no se metan directamente, aunque sea indirectamente, Occidente y Estados Unidos se van a meter. Y de hecho sería una guerra, en cierta forma, en Rusia y Estados Unidos, Occidente. Aunque además se dé en el escenario de Ucrania, aunque además se dé ahí, y con todas las consecuencias terribles y negativas. Ojalá no llegue ahí. Porque, ¿qué es lo que se ha dado a partir de ayer? Una situación nueva y más compleja y más peligrosa. Rusia ha reconocido como repúblicas independientes a 2 provincias de Ucrania, provincias grandes. O sea, usted ya, pero que es una provincia como la Santiago, o que es una provincia como La Vega, o Espaillat, o qué sé yo, Puerto Plata, no. Son 2 regiones, provincias, al este de Ucrania, es decir, frontera con Rusia, que tienen una población mayoritariamente rusa, con su cultura, su idioma ruso, y son históricamente ucranianas, porque Ucrania era un país de la Unión Soviética, aliado de Rusia, o aliado no, federado con Rusia, sí, con muchas identidades propias. Era casi un país, casi una república, una federación de repúblicas, que no era una simple alianza,
como lo era Checoslovaquia y Rusia, países muy diferentes, pero aliados. No, esto es una federación. Por tanto tiempo y frontera, y entonces ciudadanos rusos, con el tiempo, no tenían que tener ni pasaporte, ni visa, para pasarse a otra república hermana, a otro territorio hermano, que era casi lo mismo. Entonces, por eso, en esa zona de Ucrania son mayoritariamente de población rusa. Cuando Ucrania se aleja de Rusia, sobre todo a partir del año 2014, que es prácticamente un golpe de Estado que patrocina Occidente contra un gobierno cercano a Rusia, esas repúblicas se sienten siempre más cercanas a Rusia y no a Occidente, por razones históricas, de parentesco, de familiaridad, de idioma, de su ascendente ruso. Donetsk y Lugansk son dos provincias, vamos a decir, regiones, pero vaya usted a ver qué tamaño de provincia. Cada una de esas provincias, esas regiones, son más o menos del tamaño de Haití. Oiga, del tamaño de Haití más o menos, un poquito menos, casi igual. Son provincias y regiones más grandes del tamaño de territorio que la República del Salvador. El Salvador, no las dos juntas, cada una, inmensamente ricas en minerales, las dos, y recursos, tierra fértil, inmensamente ricas. Entonces, Rusia les ha reconocido como repúblicas independientes, y por tanto, si manda tropas allí, dice que no está enviando tropas a Ucrania, que está enviando tropas a dos repúblicas independientes de Ucrania. Esa es la lógica de Rusia. Pero Ucrania dice que no, que esas son sus provincias y que no acepta su independencia. Y Occidente dice que no. Y casi la mayor parte del mundo, que esas son provincias de Ucrania y por tanto, si Rusia manda tropas es una invasión a Ucrania. Ahí viene el lío. Y dice Estados Unidos, míralo ahí. Dice Occidente, míralo ahí. Y Rusia ha dicho que lo va a defender militarmente a esas repúblicas independientes para Rusia. Entonces ahí viene el lío. Que entonces lo ven como una invasión a Ucrania. Si solo se queda el conflicto en esas dos provincias, la cosa es menos. Si no pasa de ahí al resto, vamos a decir, de Ucrania, un país grande. Y ya Rusia, esa no se declaró república independiente, sino que ese pedazo, la península de Crimea en el Mar Negro, cerca de ahí, ya hace varios años que Rusia se la anexó. O sea, eso no es una república independiente, eso no, sino que ese es un territorio ruso, que Ucrania asume que Rusia se lo arrebató, Rusia se lo quitó, y Occidente lo ve así. Eso es Crimea, punto estratégico de valor histórico. Creo que ahí fue que realizaron la cumbre, una de las cumbres al terminar la Segunda Guerra Mundial, los tres grandes líderes, Stalin, Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt y Winston Churchill. Parece que fue ahí en Crimea, la península de Crimea, que hicieron una de las dos cumbres que realizaron en el Mar Negro. Es decir, que Rusia de cierta forma está desgajando a Ucrania cuando se le zafó y se le fue aliado de Occidente. Esa es una situación muy difícil. Estados Unidos debe estar, eso sí, que la risa, porque en el fondo Estados Unidos, en esta coyuntura lo que busca, y prácticamente lo está logrando, es evitar a toda costa que se empalme y que comience el bombardeo de gas por el gasoducto que construyó Rusia a Alemania. Eso es lo que lo tiene obsesionado hace mucho Estados Unidos, y ya Alemania dijo que no va a autorizar el inicio. Eso es un gran triunfo de Estados Unidos, que en el fondo eso es lo que le interesa. Eso es lo que le tiene miedo, que ese gasoducto se estabilizara y oficialmente entrar en vigencia. Tiene que estar que la risa Estados Unidos, porque ahí ya ha logrado un objetivo. Eso implica un golpe económico para Rusia, duro, además de las sanciones que le están dando, anunciando. Pero significa un golpe para Alemania y para otros países de Europa que necesitan el gas ruso. Y
la energía rusa. Rusia es una superpotencia energética, sobre todo de gas y petróleo, que Europa la necesita. Y Rusia también necesita venderlo. La economía de Rusia es una superpotencia militar y de una gravitación política extraordinaria en el mundo, pero la economía de Rusia no es fuerte. Rusia no es una potencia económica. Una potencia en recursos energéticos y naturales, inmensos por su territorio, pero la economía de Rusia no es fuerte. Entonces, Europa necesita ese gas y no lo va a comprar, una situación. Y Rusia necesita vender ese gas. Podría aumentar su venta a China, que es un barril sin fondo, esperando materia prima y productos, pero nunca va a asumir lo que la poderosa y rica Europa consume. Solo Alemania es la tercera economía del mundo. Entonces son situaciones que gravitan en la economía mundial, en el petróleo, en el gas, en materia prima, en el turismo para este país, que muchos rusos vienen y qué sé yo. Ahora Estados Unidos, que simula que defensa de Ucrania, qué sé yo, que en el fondo lo que no quería, y casi lo ha conseguido, lo está consiguiendo, es que se congele ese gasoducto entre Alemania y Rusia. Pero ojalá que eso nos llegue a más lejos que las dos provincias reveladas y declaradas República Independiente, que hasta ahora solo reconoce Rusia y Nicaragua en América. Oiga, Nicaragua. Ni Cuba se ha pronunciado, que es aliada de Rusia, ni Venezuela se ha pronunciado. Claro, no se van a pronunciar contra Rusia. O la apoyan a Rusia o se quedan callados. Pero son países aliados y necesitan a Rusia, Venezuela y Cuba. Y me sorprende Bolsonaro, que tuvo en estos días en Rusia una actitud conciliatoria. Y ya se ha pronunciado Brasil en una actitud ahí, no apoyando a Rusia, pero tampoco condenándola. Yo me imagino que es porque Bolsonaro no quiere saber de Biden. Me imagino. Biden era aliado de Trump, terrible. Y Biden lo ha tratado con cierto desdén a Bolsonaro. Tal vez era por eso, pero me ha sorprendido el malévolo brasileño, presidente de Brasil. Y China, que es aliada de Rusia, pero tampoco se atreve a reconocer esas repúblicas y apoyar a Rusia, tampoco la ha condenado. Y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas estuvo ahí, conciliatoria, China, que también tiene que tener cuidado en decir, sí, yo reconozco esas dos provincias como república independiente. Entonces, ¿qué moral tiene para mantener su política, una política correcta y razonable, en evitar y condenar a toda costa a quienes reconocen a Taiwán como república? Entonces, si China reconoce eso, esas dos repúblicas independientes, apoyando a Rusia, que es su aliada, pierde moral para si Taiwán se declara independiente. Y la grande potencia la apoyan. No puede. Entonces China está ahí que es aliada de Rusia. Ahí una situación, un lenguaje un poco cantinflesco y sobre todo llamando a la paz, a la tranquilidad, al equilibrio, a las dos partes. Pero ni condena a Rusia, no la puede condenar por su aliada, ni reconoce abiertamente la independencia de esas dos repúblicas que se desgajan de Ucrania. Esa es la situación que tenemos que seguirle de cerca. A todo el mundo tiene que estar pendiente, a todo nos puede afectar y ya lo está afectando, y esto va a incidir más en la inflación en este país. Eso va a encarecer mucho más los combustibles. El petróleo se prevé que si eso se agudiza puede llegar hasta los $120 el barril. Eso no va a llevar el mismo demonio. Esa es la situación, la geopolítica, los grandes intereses de las potencias por la hegemonía
dice Estados Unidos que si, casi un chantaje, que Putin no lo va a aceptar hoy, Biden, que si Rusia sigue con su tropa en ejercicio en Bielorrusia, que Bielorrusia es un aliado, país aliado fundamental de Rusia y que tienen ejercicios militares, y que Bielorrusia hace frontera con Ucrania, ahí cerquita, y hace ejercicios militares, que va a meter fuerzas en Lituania, Letonia y Etonia, dos países que hacen frontera con Rusia cerquita en el norte, noroeste, y que eran soviéticas también, eran países socialistas soviéticas, de la URSS. Oiga, meterle fuerza ahí en la frontera, en el alero de la casa. ¿Qué es lo que Rusia ha protestado? Rusia lo que ha exigido desde hace mucho que Ucrania no se meta en la OTAN y que le den garantía de que no se meta, porque es tener la OTAN en la orilla. Además, Rusia entiende que si se mete y se asocia a la OTAN, Ucrania podría intentar, ya sentirse con ese gran apoyo militar, por la fuerza, recuperar la península de Crimea, que es un territorio ya abiertamente controlado por Rusia, porque tiene el apoyo de esa gran superpotencia militar que es la OTAN. Y además sería en la frontera que estarían la OTAN con Rusia. Y eso es lo que Rusia siempre se ha opuesto. Es decir, si pidió una garantía por escrito a Occidente, Estados Unidos sobre todo, que es el amo de la OTAN, que Ucrania no se meta en la OTAN. Pero mire lo que está amenazando Biden, con meter fuerza en Lituania y Letonia y Etonia. Esto está feo, esto está feo. Señor director, vamos a nuestro primer contacto con la publicidad. Adelante.
Gracias, amigas y amigos televidentes, por continuar con nuestro programa de esta tarde, las noticias del día, de este martes 22 de febrero. Bueno, el tema recurrente en los medios de comunicación, y no puede ser de otra forma, todos los programas, sea radio, televisión, en los periódicos digitales, las redes, son los problemas inflacionarios que hay en este país. La salsa de precio, la carestía. Por ejemplo, el Listín Diario ha hecho trabajo un poco profundo de la salsa de precio, cómo se han duplicado y casi duplicado muchas cosas en el país. Se puede decir que hoy por hoy lo que más desgasta este gobierno de Luis Abinader, el flanco más débil, y parece que donde está explotando mejor la oposición política, es la inflación, es la carestía. Sin lugar a dudas, hoy el ministro de Agricultura, Lindbergh Cruz, habló, dio detalles. En lo fundamental, él le achaca la situación a la pandemia, a la crisis internacional, a los precios del petróleo, que están por las nubes, es cierto. Han subido las materias primas, commodity, los fletes y todo eso. Vamos a decir que es verdad, y que un componente importante de las alzas de los precios tiene un factor que escapan a la política del gobierno, pero siempre no todo se le podría echar la culpa a la crisis mundial, a la pandemia, a la situación económica. Esta inflación inclusive se ve en Estados Unidos la más alta en 40 años, es cierto. Siempre hay un componente nacional. En parte se le puede también achacar una parte al gobierno y otra parte a la especulación. Porque, por ejemplo, aquí han subido los materiales de construcción a un nivel escandaloso. El dólar no ha subido. Entonces sí es cierto que alguna materia prima han subido, eso lo hace que suban, pero no esa proporción que han subido. Entonces no habrá ahí un factor especulativo en las fábricas, en el comercio, en la intermediación, que el gobierno podría decir, pero venga acá, ¿y por qué tiene que duplicarse y triplicarse el precio de este producto si el dólar no ha subido? Y sabemos que hay materias primas que han subido, pero no en tan altísima proporción. Se puede justificar un alza en esos productos, pero no a este nivel, y ver quizá una industria y comercio a un gobierno un poco más interesado en ese renglón. Es decir que sí es cierto, muchas de las cosas que alega el ministro de Agricultura, dice que aquí se ha incentivado la producción, que se ha aumentado la asistencia al campo, en créditos blandos, en fertilizantes. Vamos a aceptar que sea cierto. No es que aquí no se puede decir que aquí hay un alza en precios porque hay escasez. No, necesariamente no hay escasez. Puede haber alguna escasez en uno que otro producto, pero en lo fundamental, sea importado, sea de producción nacional, aquí hay productos en el mercado, productos en el comercio. No se puede decir que hay escasez. Pero, aunque aparezcan con normalidad esos productos, están caros y puede asumirse quizá más caro que lo que debían estar, asumiendo que lógicamente la mayoría de ellos haya justificación para que los precios subieran, pero no en la proporción que han subido, vamos a decir. Aquí no se denuncia en escasez. Casi no se denuncia, no escucho casi denuncia de escasez de productos, sí, de carestía. Entonces, el talón de Aquiles de la economía de este país hoy son las alzas de precios. ¿Qué puede hacer el gobierno? En algunos casos se diría que no puede hacer nada, pero yo creo que en otros casos sí podría hacer. Y figúrese usted, yo acabo de decir que el petróleo se va acercando a los 100 y la perspectiva de subir más. Todo eso impacta en los combustibles, en los fletes y muchas cosas de la economía, correcto. Se puede hacer inducir a subir más, pero ojalá se tomen algunas medidas de mayores controles, aunque ya aquí no hay control de precio,
pero el Estado es el Estado, de mayor vigilancia de determinadas empresas. Qué sé yo, aumentar la producción y si posible los mercados populares, que eso no soluciona, pero algún paliativo para la gente más pobre. Más pobre. La clase media no va a una esquina que ponga Inespre, tiene que ir al supermercado y al telemarketing de la urbanización, que va, y eso no le va a valer, pero la gente pobre, en un barrio hay un puesto de venta más barato y va y se aprovecha. Pero la verdad que la inflación es un problema candente, difícil en el país. Hoy hubo protestas populares en Navarrete, los informes que tengo, que la motivación es parte de la carestía en los productos de primera necesidad que motivaron esa protesta, y por obras comunitarias, sí, calle, carretera, y Navarrete es tradición de que cuando hay problemas, que hace falta un servicio, una obra, ellos no se quedan de brazos cruzados porque es un pueblo rebelde. Entonces hoy, en los informes que tengo, que hubo protestas populares de las comunidades por esos males, esos problemas de alza de precios, carestía, y por problemas propios de obras sociales. Así han estado que en amenazas de protesta, que llamados de protesta, que diálogo, Licey y parte de Moca, una zona también de tradición de lucha. Creo que tuvieron por allá la gobernadora Rosa Santos, el director de Corazán, Andrés Burgos, reunidos con los dirigentes, pero ahí hay un proceso de, qué sé yo, de disposición de lucha, de protestas sociales, para que la atiendan. Demandas reivindicativas que esperan esas comunidades. Demandas reivindicativas. Esa es la situación. Bueno, las autoridades tienen que investigar. Yo hablaba ayer que habían trasiego, que se habían ahogado unos 4 haitianos en la presa de Monción, que por lo visto parece que es utilizada como forma de evadir los controles. Una zona que está, esa presa, como hablaba, en la frontera de las 2 provincias, Santiago Rodríguez y Santiago, que ahí hacen frontera sus 2 municipios, Monción y San José de las Matas. Y que bueno, esa zona de San José de las Matas es muy montañosa y proclive al tráfico, a que la gente, un ilegal haitiano, camine mucho sin encontrarse con nadie y poder evadir controles. Bueno, pero hoy se salió a relucir que 3 haitianos aparecieron atados en los pies, atados. Entonces, no fue un accidente. No fue que la canoita, la yolita se volcó y se ahogaron. Algo fortuito. No. Entonces fue que lo mataron. Entonces fue que lo ataron y lo lanzaron. Entonces se ahogaron porque lo indujeron a ahogarse. Entonces fue un crimen. Entonces eso hay que investigarlo. Eso hay que investigarlo. Creo que las autoridades están investigando ese caso porque ya la cosa cambia radicalmente. Si aparecen atados de pie, no fue que se ahogaron. Murieron ahogados, pero porque lo ahogaron. Porque lo pusieron en condiciones adrede, a propósito, para que se ahogaran. Eso es así. Entonces ya es un asesinato vulgar, es un crimen vulgar, que es necesario aclarar, es necesario investigar y aclarar. Y no sería tan difícil porque hay sobrevivientes
y entiendo que hay sobrevivientes de la Yolita apresados, detenidos, incluyendo dominicanos. Por tanto, las autoridades tienen que aclarar eso, porque así no. Oh, así no. Porque eso todo es un crimen alevoso. Si fue así como dicen, que aparecieron ahogados. Bueno, hoy en la capital se dio la marcha negra. Bueno, negra. Esta no es verde. Esta es negra. Esos son veteranos de la policía, militares, que exigen mejores condiciones de vida, mejor trato del Estado. ¿Bien? Tienen su derecho, reclamándole al gobierno. Entonces, hoy hicieron la marcha negra, no verde. Vi la semana pasada que el gobierno le aumentó a 100,000 pesos la pensión a 100 exgenerales. Entonces, eso, vi algún cuestionamiento, leí así brevemente, creo razonable, porque, bueno, entonces le aumentaron a unos generales y a otros no. No debe ser, porque, qué sé yo, deben de haber más de 100 generales, tienen que haber mucho más de 100 generales retirados. Porque usted me dirá, bueno, le aumentaron a 100,000 pesos los generales y no le aumentaron retirados de pensión, correcto, y no le aumentaron a 100,000 pesos a los coroneles retirados, correcto, no tienen que andar igual, porque no tienen el mismo rango, no se retiran con el mismo rango, y no ganaban lo mismo cuando estaban activos, y que no le dieron 100,000 pesos a los mayores retirados, tampoco, no hay nada que reclamar, si fuera así. Ahora, si le suben a los generales, tiene que ser a todos los generales. No puede haber discriminación. A 100,000 pesos. No sé si es a todos o a ninguno tiene que subirle. Una. Y no sé si 100,000 pesos sea el sueldo adecuado. Porque entonces hay una diferencia muy grande. Porque el raso, el cabo, el sargento que lo retiré con dos cheles, una caballá. Yo no digo que tiene que retirarle con igual, no. Entre más el rango que se retira, debe ser más alto. Pero 100,000 pesos. Y además, es difícil el que en este país llegue a general y salga con la mano vacía, vamos a decir vacía, con los bolsillos vacíos. Casi todos son ricos. Casi todos. Usted dirá que, bueno, eso no es una excusa para no darle una buena provisión, pero tal vez el sueldo es un poco abultado con relación a otros. Entonces, hoy fue la marcha negra de los veteranos retirados. Señor director, volvamos nuevamente a unos mensajes. Adelante.
Continuamos nosotros con nuestro programa, gracias a ustedes, amigas, amigos televidentes. Bueno, dice la vicepresidenta hoy, Raquel Peña, que es la presidenta del Gabinete de Salud, que hay riesgo de que se pierdan muchas vacunas, se dañen, se pasen, porque la gente no va a vacunarse. Y no, eso no es así. Aquí todavía no hemos llegado al 70% de la población con 2 vacunas. Con 2. Aquí sobrepasamos el 80%, sí, con una vacuna. Entonces, esa franja, sobre todo, que tiene una y no tiene la segunda, tiene que irse a poner la segunda. Tener una vacuna y no tener nada es lo mismo. Es casi lo mismo. Es casi lo mismo, tener una y no tener nada. Es casi lo mismo. Y gente que no se ha puesto ninguna, que vaya y se la ponga a las 3. Porque sería una barbaridad que este país invierta tantos millones de dólares para comprar esas vacunas y que se pierdan. Cuando el virus está bajando, es verdad, ha disminuido, hay menor riesgo, pero está ahí y va a seguir estando ahí. No tiene sentido eso. Entonces la gente tiene que ir a vacunarse. No podemos correr ese riesgo de que se pierdan esas vacunas con tanta gente que todavía no se ha vacunado, con tanta gente que le falta a este país para llegar a las 2, al menos a las 2 dosis. Que ya 2 dosis más o menos, más de 2 dosis se podría quedar ahí, sobre todo si es relativamente joven, si no tiene enfermedades, qué sé yo, que más o menos, porque también lo ideal es 3, lo más ideal es 3. Hay que vacunarse, no se puede dejar perder eso. En el fin de semana en Santiago, dijo el ministro de Salud, Daniel Rivera, que en el país quedan casi 10 millones de vacunas que están, oiga, casi 10 millones, 9.900.000 vacunas, ahí están, y la gente no va a vacunarse, no debe ser. Hoy el boletín demuestra que sigue bajando la positividad, que siguen bajando los niveles de contagio y también que siguen bajando los niveles de ocupación de cama. Y eso es bueno, eso es una buena señal. Estamos cumpliendo los 2 años del inicio, de los primeros. El primero que se contagió en este país no fue un dominicano, fue un italiano, creo que fue el Listín Diario que le hizo una entrevista esta semana, creo que fue ayer. El primero que se reportó contagiado en este país. Por lo menos, no sé si fue aquí, quizás no fue aquí, pero aquí fue que comenzó, se declaró y se internó. Pero muchísimo interno. Así que fue como ahí 20, 21, 22, ahí, de febrero del 20, que se inició el contagio en este país, por lo menos públicamente. Estamos cumpliendo el 2º aniversario. A 2 años de lo primero hemos pagado un precio alto. Es uno de los países de los niveles de muerte más bajos del mundo, es la verdad. Aunque uno no necesariamente no tiene que creer que esa es. Hay gente que haya muerto con ese registrado, pero también eso pasa en otros países, por lo general. Diríamos, aunque eso no sea cierto, aquí se habla de 0,77. Pero aunque sea un poco más alto, es uno de los países de menos mortalidad, en porcentaje de contagiados con los fallecidos, de porcentaje más bajo. Pero hemos pagado un precio muy alto, más de 4.000 vidas se han perdido en estos 2 años. ¿Y cuánta gente valiosa? Todo el mundo es valioso, porque aún un sinvergüenza tiene gente que lo quiere. Aún sinvergüenza hay gente de su familia que lo quiere. Es decir que todo el mundo es valioso, por ahí hay gente que puede decir que son
más valiosos para la sociedad que otros, más queridos que otros. Aquí han muerto tantos artistas, tantos deportistas, tantos médicos, tantas enfermeras, tanta gente, empresarios, que son los que menos muertos porque no son tantos, además tienen como curarse, pero han muerto también algunos. Tanta gente humilde, que no salen en los medios, pero gente valiosa. Más de 4.000 vidas hemos pagado por esta pandemia. Los daños económicos son incalculables, pero eso es menos doloroso que esas vidas que se han perdido. Que esas vidas que se han perdido. Muchos sacerdotes, por lo menos 2 sacerdotes muy amigos míos, muy queridos míos, han muerto del COVID. El padre Moncho creo que no fue del COVID, ese es reciente, pero no fue del COVID. Hablo de 2, el padre Ton Lluveris y el padre Francisco Gallard. Han muerto mucho más. Bueno, el padre Rosario, de la pastoral, yo ese no lo conocí personalmente. Su muerte dolorosa, pero yo no. Pero estos 2, Ton y Gallard, eran mis amigos. A mí me dolió mucho su muerte. Y muchísimos otros que murieron que yo no los conocí, pero que lo lamentamos. Esa es la situación. Bueno, dice el Ministerio de Recursos Naturales, Medio Ambiente, que hizo como una evaluación de las aguas que tenemos en el país. Y el panorama no es bonito, no es bueno. Y es bueno eso, que se evalúe constantemente, permanentemente, qué nivel de agua tenemos, agua dulce. Y eso se vaya comparando con el pasado, se vaya comparando con... Y según los pronósticos no son buenos. Entonces eso debe llevarnos a reflexionar, a establecer políticas públicas del Estado. Y no solo del Estado, el Estado fundamentalmente, que le corresponde, pero no solo el Estado. Todos los hombres y mujeres de un país tienen que comprometernos con mejorar la preservación de los recursos naturales. El recurso agua es vital, especialmente para el futuro, para futuras generaciones. Entonces ese diagnóstico que hace el medio ambiente encuentra situaciones que no son positivas, no son halagüeñas para el país. Bueno, vi una nota que dice que Camacho y Jenny Berenice no dan abasto. Y ahora con tantos expedientes, con tantos mariscos, medusa, pulpo, y qué sé yo qué hay, cuánta gente encartados. Ahora, ellos se supone que hay muchos procuradores adjuntos. Ellos deben tener una participación activa, y la procuradora, en estructurar los expedientes, en la investigación. Pero ya el expediente estructurado y mandado a un tribunal no tiene que ser yo que tenga todos los juicios. Pero son muchísimos procuradores adjuntos, abogados y abogadas capaces. Pero la verdad que ese par de personas han tenido una pela dura. Berenice y Camacho, una pela dura. Han trabajado mucho. Han tenido que trabajar mucho. Hasta las Águilas trajeron aquí a tirar la primera bola contra el Licey. Que Pablo McKinney escribió un artículo, el Estado contra el Licey, con su gracejo de ironía y de chiste. Cuando las Águilas la trajeron aquí a Jenny Berenice y Camacho a tirar la primera bola. Pero la verdad que esa pareja ha tenido un trabajo fuerte. Y en lo que les queda, porque ellos no tienen que estar en todos los juicios. No tienen que estar en todos los juicios. Ellos tienen un papel fundamental en las investigaciones y en la estructuración de los expedientes, correcto. Pero hay muchísimos procuradores, tienen que estar en los demás los juicios también. Esa es la situación.
Y el Tribunal Constitucional desmontó una parte de una ley que prohibía en la precandidatura a la presidencia lo que se promueve para precandidatos y precandidatas, y supongo que a otros cargos también, promoverse en la radio y la televisión. El Tribunal Constitucional desmontó, echó para abajo esos acápites de la ley que establece eso. Bueno, se pueden promocionar los precandidatos y precandidatas a la presidencia de la República y creo que a otro puesto. Esa es la situación. Hemos terminado por esta tarde. Yo le agradezco a ustedes que nos hayan acompañado como cada día y les invito para mañana que volvamos a encontrarnos a compartir otro espacio, las noticias del día. Hasta entonces.